1:28 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida a este espacio a Saría Moya, secretaria nacional de Planificación. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida. Buenos días, Liz. Muchas gracias por este espacio. A usted por acompañarnos. Ya cumple dos meses en funciones al frente de las Emplades, y empiezo preguntándole hacia dónde se ha enfocado el trabajo en este tiempo, ¿no?, frente a la Secretaría. Bueno, la Secretaría Nacional de Planificación al momento se encuentra levantando el Plan Nacional de Desarrollo, que se entregará a mediados de febrero. Este instrumento cuenta con 4 ejes: el eje de social, el eje de desarrollo económico, el eje productivo, de infraestructura, energía y el eje institucional. Este plan cuenta con políticas, estrategias, metas que se orientan para este periodo de gobierno y que nosotros lo hemos tomado con total seriedad para poder avanzar en cuanto a lo que se ha planteado dentro del plan de gobierno que eligieron los ciudadanos en las urnas. Cada vez que hay un cambio de gobierno se elige un presidente y también se elige un plan de gobierno, y ese plan de gobierno es el que insume el Plan Nacional de Desarrollo. Esto hace que todos los ofrecimientos que tuvimos en campaña puedan cristalizarse en un instrumento que guía la planificación nacional, no solo del Ejecutivo, sino también de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, si bien empieza un nuevo gobierno, como usted lo ha dicho, siempre viene con un plan distinto o a ejecutar, ¿no?, lo que fue ofrecimiento en campaña, pero tampoco eso significa que vaya a ser borrón y cuenta nueva 100% en relación a dejar de lado cosas que quizás hicieron en la anterior administración. En este caso, ¿ha empezado desde cero o hay algo a lo que le vayan a dar continuidad del gobierno anterior o acogiendo algún pendiente también? Bueno, existen políticas de largo plazo, existen políticas de mediano plazo y de corto plazo. Hay políticas de cambios estructurales que se deben mantener a pesar de los gobiernos, que son políticas de Estado. También tenemos políticas que se deben rediseñar en función de los ofrecimientos que se hicieron en campaña. También el enfoque es algo muy importante. Por ejemplo, en este gobierno es muy importante el tema de seguridad, pero no verlo como un tema aislado. La seguridad se tiene que prevenir y se tiene que combatir. Es por eso que si nos fijamos en el plan de gobierno que presentó el presidente Noboa, se explica que la inseguridad, que la violencia tiene raíces muy profundas en desigualdad, en pobreza y en falta de empleo. Entonces, las políticas que están orientadas a mejorar la desigualdad, a erradicar la pobreza, a mejorar los niveles de empleo, son políticas de mediano y largo plazo que deben tener una priorización, que no se las puede ver aparte de las políticas de seguridad. Son políticas que se implementan de forma conjunta para realmente erradicar la violencia en el Ecuador. Y si no se puede erradicar en un corto plazo, porque eso es así, se tienen que plantear políticas de mediano y largo plazo que nos ayuden en estos dos frentes. Bueno, y para dar paso también a estas estrategias se requieren recursos, y en ese sentido, y sobre todo en las áreas que usted ha dicho tienen prioridad, de educación, seguridad, por ejemplo, por mencionar 2 de las 4 que usted señaló, pero ahí hablemos de lo que está pasando, una forma de financiamiento, elevar esos 3 puntos del IVA, un proyecto que no encuentra, por ejemplo, consensos en la Asamblea. El presidente Daniel Noboa ha planteado políticas económicas estructurales, medidas que no nos ayuden solo a financiar durante nuestro periodo de gobierno, sino que realmente sirvan en el largo plazo a todos los ecuatorianos. Entendemos que en el marco de la Asamblea han habido varias propuestas. Aquí hay que analizar mucho la temporalidad. Una cosa es las medidas de temporalidad que nos permiten recaudar ingresos de forma extraordinaria, y otras las que nos permiten recaudar recursos de forma permanente. Al ser los procesos de disminución de la violencia, procesos de largo plazo, se deben tomar medidas más estructurales. Sin embargo, como gobierno no estamos cerrados, esto no es un todo o nada. Tenemos que hallar consensos para poder avanzar hacia el financiamiento que necesitamos, no solo para el equipamiento de nuestras fuerzas de seguridad, que es muy importante en estos momentos, es prioritario poder financiar el eje de la contención, pero también necesitamos poder dar viabilidad a los proyectos de protección social, a las intervenciones que están realizando los ministros de Educación, la Secretaría de Educación Superior también a través de becas que brinden oportunidades a nuestros jóvenes. Pero hoy le toca delinear esta planificación para este año 2024 en medio de un conflicto armado, con un déficit de más de $5.000 millones, como usted decía, con planes que tiene el presidente estructurados
pero también con estos otros que necesita de consensos y de apoyos. ¿Qué pasa si es que no prospera esta iniciativa de elevar los 3 puntos del IVA, donde lo que se proyecta es una importante recaudación y rápida a través de este cobro de impuestos? Exacto, como lo decía, la temporalidad es muy importante. Hay medidas que se han planteado que nos ayuden a recaudar ingresos, sí, pero en el 2025. Lo que necesitamos es celeridad dentro de la recaudación de los ingresos para poder atender estas partes prioritarias. Obviamente, Liz, hay planes A, B, C, hasta los planes Z. Como gobierno se ha analizado muchísimas estructuras financieras que nos ayuden a combatir la violencia, que nos permitan proveer de servicios públicos de calidad. Y como le digo, estamos analizando, hay otras propuestas, pero lo que yo sí puedo decir, y como lo ha dicho el ministro de Finanzas, la propuesta B es más dolorosa. Hay sectores que no necesariamente están preparados para asumir ciertas medidas. Actualmente el déficit está siendo cargado por alguien. A veces vemos solo los números, pero el déficit al momento está siendo cargado por alguien. Está siendo cargado por proveedores del mismo sector social, del mismo sector de salud, por los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué es lo que nos permite un incremento en ingreso? Es como cuando nos suben el sueldo en nuestra familia. Nos permiten aperturar fuentes de financiamiento externo para también viabilizar otro tipo de pagos. La recaudación que se haga a través del IVA va a servir para financiar los proyectos de seguridad y los proyectos sociales vinculados a prevención de la violencia, pero nos abre puertas de financiamiento para poder atender las otras necesidades de los otros grupos de proveedores y de gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Ese déficit está siendo cargado por un grupo de la población muy pequeño. Lo que nosotros planteamos es que a través de medidas como la del IVA, esta carga pueda repartirse entre todos. Sin duda, los que más consumimos vamos a ser los que más paguemos. Hay que considerar que el 65% del consumo de los hogares se encuentra en los 2 quintiles más ricos y que el 19% del consumo de los hogares más pobres es lo que se encuentra dentro del consumo total. Y que no está grabado la mayoría de los bienes de primera necesidad, canasta básica, y no solo eso, sino también otros bienes como educación, salud. Secretaria, pero el día de ayer el presidente en la entrevista en Teleamazonas dijo que el Estado también debe ajustar el cinturón y habló de un recorte del gasto público de $1.000 millones. Y en ese sentido, ¿hacia dónde se dirige esa planificación? Uno enseguida piensa eliminación de ministerios, fusión de ministerios a lo mejor. Se están analizando desde el Ministerio de Economía y Finanzas algunos puntos de optimización en las partes administrativas. A veces nos imaginamos que hay una cantidad de burócratas administrativos en el Estado y la verdad es que de la nómina de alrededor de 10.000 millones que se tiene para sueldos y salarios, el 90% está en los sectores de educación, salud y fuerzas de seguridad. El 34% es para la planta docente y el personal del Ministerio de Educación. El 20%, alrededor del 20% es para médicos y el restante es para las fuerzas de seguridad. Si bien es cierto, aquí se puede hacer una optimización y ya se le está realizando, estamos haciendo revisión partida por partida, funcionario por funcionario para verificar dónde se puede optimizar. De estos 10.000 no es donde va a salir el grueso del ahorro también. Se están analizando otros gastos administrativos que se puedan ir recortando, pero hay un déficit de 5.000 y nosotros estamos haciendo una optimización, pero como lo ha dicho en rueda de prensa incluso el ministro de Finanzas, en este momento no hay fuentes de financiamiento identificadas. El nivel del déficit es similar al de la pandemia. Si nosotros vemos los gráficos de ese entonces, tenemos 5.000 de déficit y a los meses siguientes esto baja a 2.000, y va bajando porque había una fuente de financiamiento identificada. En este momento no existen, por lo que esto se convierte en una bola de nieve que va subiendo, subiendo y podría llegar, de acuerdo a las cifras que nos han dado, incluso hasta los 10.000 millones, y esto ya es insostenible porque no podemos seguir financiándonos a costa de los proveedores, que es lo que se ha venido haciendo en este último año y está llevando al país a una crisis ya en la esfera económica real. Pero pese a ese escenario, entonces, por ahora se descarta suprimir ministerios o quizás, como le digo, fusionarlos.
Al momento eso está en análisis del Ministerio de Trabajo. Ya se han anunciado algunas entidades que se están eliminando, como lo es la Secretaría de Seguridad que existía, y estas competencias están redistribuyéndose entre los diferentes ministerios. También se ha anunciado la eliminación de EMCO, igual las atribuciones se están redistribuyendo. Es decir, esto sí se está haciendo, pero hay que tener mucho cuidado en cuáles son las entidades que realmente nos generan esta optimización y no tener en el imaginario que se puede cortar, por decir, el gasto en salarios a la mitad, porque eso significaría menos docentes, menos médicos, menos policías, menos militares. Entonces, eso tenemos que cambiar en el imaginario para realmente ir a procesos de optimización reales. Ahora, ayer el presidente también nuevamente sostuvo que en 10 meses estaría lista la infraestructura carcelaria nueva, ¿no? Estas 2 cárceles, pero ahí eso abarca también un sistema de rehabilitación integral, no solamente hablar de la infraestructura como tal. Y ahí, ¿hacia dónde apunta la planificación, quizás, secretaria, para darle continuidad a un proyecto que ha venido quedando pospuesto, pero que es necesario? Bueno, nosotros lo que hemos hecho desde el día -30, porque no empezamos a trabajar en el día 1, es ir revisando cuáles son las políticas de mediano y largo plazo que queremos implementar. Nosotros nos hemos reunido como Secretaría Nacional de Planificación con cada uno de los ministros y hemos ido revisando cada uno de los proyectos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tienes un presupuesto destinado a la inversión y aparentemente no se había dado una ejecución completa, parecería que esto fue solo por una falta de prolijidad en la ejecución, pero esto se debe de hecho a la crisis financiera que se experimenta. Por ejemplo, hay proyectos que tenían 60 millones de presupuesto, mandaron los ministerios a pagar los anticipos, pero nunca se vieron reflejados en los proveedores, por lo tanto no se pudieron arrancar los proyectos de inversión. Entonces estamos en este momento precisamente armando el Plan Anual de Inversiones que constará en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Finanzas y con todos los ministros para verificar cuáles son los proyectos que se deben rediseñar, cuáles son los nuevos proyectos que ingresan y cuáles son los que tienen continuidad. En este sentido, el proyecto al que usted hace referencia es el proyecto del sistema de rehabilitación social, que ve a la rehabilitación social de una manera integral y que necesita fortalecerse y que constará en el Plan Anual de Inversiones con un presupuesto mayor al que ha sido asignado históricamente. ¿Dónde quizás encontraron la mayor cantidad de recurrencia en lo que usted acaba de mencionar, ¿no? ¿Dentro de qué ministerio a lo mejor o secretaría, esto de no haber cumplido o tener esta cadena de pagos rotas también que no ha permitido darle viabilidad a esos proyectos y que hoy deja en acefalía y una serie de puntos por cubrir? Lamentablemente, Liz, lo hemos encontrado de forma transversalizada en todos los ministerios. Ha sido, le puedo decir, un periodo bastante complicado e incluso triste para ciertas autoridades el llegar y encontrarse no solo con temas de proyecto de inversión en este sentido, sino también con intervenciones sociales prioritarias como el no pago de las guarderías, no pago de clínicas de diálisis, y es por una falta de liquidez. Y por eso las medidas que nosotros estamos planteando son orientadas a precisamente recuperar la liquidez. En este momento la recuperación de la liquidez, sea cuales sean las medidas que se estén tomando, tiene que ser inmediata, o las que se estén vislumbrando en la Asamblea. En este momento, el poder contar, el que el Ecuador cuente con liquidez, está en manos de nuestros asambleístas y confiamos en que ellos nos van a dar soluciones no solo de corto plazo, sino que nos ayuden a resolver esto de forma estructural. Y en ese sentido, usted ya mencionó 4 ejes, pero de los 4, ¿dónde se va o dónde va a recaer quizás el mayor porcentaje de inversión dentro de lo que están planificando para este 2024, de lo que han ido avanzando? La mayor cantidad va a estar concentrada en el eje de lo social. El eje de lo social abarca 3 temáticas. La primera y el primer objetivo es mejorar las condiciones de vida. Aquí están salud, vivienda, el MIES. El segundo es el de seguridad. Aquí está todas las entidades que forman parte del gabinete de seguridad, entendiendo que la seguridad se la trabaja de la mano con lo social. Y el tercero que tenemos es el del fortalecimiento de las capacidades, donde tenemos a todo el sistema de educación, desde la primera infancia hasta la educación superior. Quiero agradecerle, secretaria, que haya estado esta mañana con nosotros contándonos cómo avanza esta planificación. Usted ha dicho en mediados de febrero, pues esperan tenerla ya completamente lista y vamos a estar también atentos a eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Liz.
Que tenga un buen día. Son las 7:43 de la mañana. Vamos a una pausa y ya regresamos con más.